Vale. Bueno, segundo día de los training, algunos estuvisteis el martes que hicimos la charla de nutrición. Hoy, como os dijimos, vamos a hablar sobre las reglas del triatlón. Para eso está Javi con nosotros. Yo creo que le conocéis casi todos, pero para los que no le conocéis es, bueno, aparte de entrenador de triatlón, entrenador nacional de natación, entrenador de waterpolo, etcétera, etcétera, es oficial nivel 3 y hace 2 años, ¿no? Si no me equivoco, no, 3 años, en 2010 tuvo una mención especial de la Federación Española de Triatlón. Yo creo que es de las personas que más puede saber de triatlón en España y es un privilegio que hoy esté dando la charla y que también esté colaborando con nosotros, trabajando, más que colaborando con nosotros en el triatlón desde el primer año. Haremos la primera parte, que es un poco la ponencia, y luego tenemos unas fotos que iremos comentando también, y como el martes haremos también luego una ronda de preguntas. ¿Vale? Así que os dejo con Javi. Bueno, gracias por venir. Me encanta hacer estas cosas, pero me he puesto un poco nervioso ya con el callo que pensaba que tenía. Bueno, vamos a ver un poquito estas cosas ahora. Vamos a ponernos y vamos a llevarnos bien hoy. Las tarjetas las dejo ahí encima de la mesa. No va a haber sanciones, pero tampoco me pongáis en muchos aprietos, ¿eh? Haré alusiones a otros deportes, en general casi siempre al fútbol, que aunque no sea santo de mi devoción y lo vea, creo que es una referencia si queremos ser un gran deporte, ¿eh? Hay que mirar siempre a los que lo hacen bien, a los que mueven un montón de masas, a los que respetan y a los que tienen una normativa buena de verdad, aunque se puede mejorar muchísimo con las actuales tecnologías, ¿vale? Bueno, son unas cuantas páginas, las vamos a hacer por encima, porque leerse todo esto pues es como muy fuerte. Son 80 páginas que convendría leerlas, pero bueno, no se oye, ¿no? Sí. Bueno, estas son las modalidades que hay dentro de la Federación de Triatlón, tanto la ITU, la europea, como la española, como la vasca o cualquier autonómica. Triatlón, duatlón, triatlón de invierno, acuatlón, triatlón cross, duatlón cross, cuadriatlón. Creo que todos sabéis de qué va esto, ¿sí? Triatlón 3, 2, triatlón de invierno, que antes era triatlón blanco, pues el triatlón de invierno ahora se hace en modalidad todo nieve, pero está fracasando y ya este año se ha vuelto a la modalidad antigua, triatlón blanco, que es correr en una localidad como Reynosa, subir en bici hasta el alto del puerto y luego allí hacer esquí de fondo. Ha fracasado la intentona de correr en nieve, incluso con zapatillas de clavos, hacer la bici en nieve, con bicicleta de montaña y con clavos incluso, y luego el esquí de fondo, ¿eh? Ha fracasado y de hecho se ha vuelto a esto. Era un intento por intentar que una federación como la de triatlón tuviese 2 deportes olímpicos. Eso no va a cuajar. Ahora se están inclinando un poquito más por ver si puede entrar el duatlón como disciplina olímpica. Muy difícil, ¿eh? Bueno, las distancias, sprint olímpica, doble olímpica y triple olímpica. ¿Por qué se llama esto así? Bueno, hay una seria, no digamos pelea, ¿no?, sino competencia entre la ITU, que es el organismo oficial del triatlón, y las franquicias, por ejemplo la franquicia Ironman. Entonces, la triple olímpica se acerca mucho a lo que es la distancia Ironman, pero eso es una franquicia y la palabra Ironman no se puede tocar. Las distancias sí, pero bueno, y de ahí el nombre este. Duatlón, sprint, corta, que son los 10, 45, y la larga, que pueden ser 20, 60, o sea, 10, 60, 10, 7, 60, 14, en fin, se van adaptando así, ¿eh? Lo mismo en acuatlón, en duatlón, que el cuadriatlón. Bueno, cuadriatlón es una modalidad: natación, piragua, bicicleta y carrera a pie. Es obligación para competir que todos tengamos licencia de la FETRI, que es la Federación Española de Triatlón, u otra federación adscrita a la ITU, ¿eh? No pueden participar los suspendidos. Está muy
suspendidos por el motivo que sea, sancionados por el motivo que sea. Está muy arraigado que se compita sin licencia. Antes se podían hacer un montón de pruebas, se paga un poquito más para pagar el seguro de un día, pero por ejemplo en la Federación Vasca ya tenemos instituido que solo se puede correr por temporada una sola prueba sin licencia. Por ejemplo, pues no lo sé, Triatlón de Bermeo. Pues que hay 22 del pueblo que quieren correr y solo quieren correr eso. Bueno, pues se les deja ir con la licencia de un día. Todo eso se contabiliza, pero si luego quieren ir a Donosti, no se les puede, no se les deja competir. Solo una prueba al año. Categorías absoluta masculina y luego cadete, junior, sub-23, veteranos 1, 2, 3. Esto para las pruebas, digamos, abiertas o de aficionados, aunque venga gente buena. Pero luego están los grupos de edad, 17 a 19 años, y ya luego de 5 en 5, 20, 24, 25, 29. Las distancias máximas que pueden competir, el cadete solo puede competir, el cadete tiene tiene 15 y 16 años, el cadete solo puede competir en distancia sprint. O sea, un cadete no puede competir en el triatlón de San Sebastián, pero sí en el de Bermeo o en el de Baracaldo. Y los juniors pueden competir en la corta y en la olímpica. No pueden venir, un junior no puede competir en el Bilbao Triatlón, por ejemplo, ¿vale? Ni con permiso paterno ni nada, ya nos han llamado, Bueno, competición de clubes, hay campeonatos por equipos, hay contrarreloj por equipos. ¿Habéis visto pruebas de estas? Son espectaculares, Las pruebas por equipos, entre 4 y 6 participantes por equipo, y se toma siempre el tiempo del cuarto en llegar a meta. Pero, por ejemplo, no se puede esperar en una área de transición más de 30 segundos, por ejemplo. Si quedan ya solo 4, no se le puede esperar más de 30 segundos. Lo que es pertinente es que vayamos aminorando el paso los que van delante para que lleguen con ellos a meta. Esto es contrarreloj por equipos. Y luego hay formatos a relevos, que pues son triatlones de distancias mucho más cortas, y que cada uno de los 3 que tiene el relevo, no es que uno haga la natación, otro la bici, otro la carrera a pie, sino que cada uno hace toda la distancia, pero son distancias mucho más cortas. 350 metros de natación, 10 kilómetros en bici, 2,5 kilómetros en carrera a pie, por ejemplo. Bueno, las reglas generales, por descontado, bien estar bien preparado, conocer y respetar las reglas de competición. Conocer y respetar. Para respetar no hace falta conocerlo, solo hay que aplicar un poquito el sentido común, pienso. Licencia en vigor con la salvedad del caso de esa competición por año aquí en Euskadi. Responsable del equipo. Al abandonar hay que entregar el dorsal a los jueces y oficiales. Pues he pinchado en bici, me retiro, pasa un juez, le doy el dorsal. Tengo obligación, pocas veces se hace, ¿me entiendes? Pero bueno, es obligación de hacerlo. No se puede recibir una ayuda externa. Una ayuda externa es, yo voy corriendo y viene un amigo mío corriendo al lado. Eso no se puede hacer. Yo voy corriendo y va una bici al lado mío. No se puede hacer. Yo voy en la bici y hay un amigo mío en el alto de Andracas y me está esperando con un botellín de agua. Eso no se puede hacer y eso es descalificatorio para el participante que recibe la ayuda. Aquí se pueden hacer muchas salvedades porque hay muchas triquiñuelas, ¿no? Una ayuda externa también es, estoy en el triatlón de Bilbao y tengo a mi hijo que está compitiendo, yo me pongo justo ahí, donde tiene la bici, sale de nadar y el chaval entra y se despista y yo desde aquí le digo, Andoni, Andoni, aquí, aquí, aquí. Eso es una ayuda externa. Pero claro, a mí eso no me parece injusto. Entonces, yo cuando estoy de juez árbitro en una prueba, le digo, avísale, que no lo vuelva a hacer, que se calle, pero no me lo sanciones al pobre chaval. No pasa nada si tiene una amarilla, pero como luego le ocurra algo y le saquen otra amarilla, por otra tontería, es una descalificación. Entonces, eso lo tenemos que cuidar mucho. Mejor instruir que no sancionar. Bueno, y el dopaje está prohibido. Bueno,
El participante responsable es su indumentaria. Sí, hay muchas cuestiones sobre... Lo más importante es que el participante, salvo la natación, debe llevar siempre el torso cubierto, dignamente cubierto. Claro, vemos fotos en que uno va corriendo con toda la cremallera bajada y a pecho descubierto. O sea, no es bonito, no es imagen buena para el triatlón. De hecho, en las competiciones élite, Copas del Mundo, las World Series, ya es obligatorio llevar la cremallera detrás. ¿Para qué? Para evitar que eso ocurra. En las competiciones de aquí, que no son élite ni campeonatos, pues lo único que te dicen es pues que debes de llevar los dos tirantes correctamente puestos, que eso implica ya que la prenda va a estar bien puesta, ¿no? Pero también es conveniente levantarlo. ¿Qué ocurre? Pues no pasa nada, nadie le dice nada, pero hay un oficial por allí, llevas la subes. Vas por la campa corriendo, te lo bajas, ventilas, pasas por meta, lo vuelves a subir. Práctica habitual, ¿eh? Colocación de dorsales. Muy importante. Hay muchos problemas con esto. Los dorsales se pueden llevar en la prenda o con una goma. Si el dorsal va en la prenda, el dorsal debe estar sujeto a la prenda con 4 imperdibles colocados en las esquinas del dorsal y teniendo todo el dorsal perfectamente visible. Es decir, yo no puedo ni doblarlo, no puedo cortarlo, no puedo tapar publicidad. No es de buen gusto el que gane un chico, entre en meta con todo el doblado y vaya el patrocinador, no sé, comercio no sé quién, y diga, joder, ¿para eso te pago los dorsales? ¿Para que este me lo haya recortado? Es uno de los motivos. Os contaré luego alguna anécdota de estas en el capítulo de anécdotas. Luego está la goma, está permitida. Ahora, por ejemplo, en duatlón, primero se llevaba en una goma, luego se volvió a un dorsal delante, otro dorsal detrás, teniendo en cuenta de que, primero, en natación, el dorsal está prohibido meterlo al agua. Yo no puedo nadar con dorsal, aunque lleve neopreno. Ejemplo, prueba de triatlón de distancia media, el año pasado en Guecho. Gana el campeón del mundo, Oliver Marceau, descalificado por haber nadado con el neopreno. El campeón del mundo se mete al agua con el dorsal dentro del neopreno. Se pega el palizón de 4 horas y pico de carrera y la descalifican. Es el reglamento. En la bicicleta el dorsal debe de estar colocado en la espalda y en la carrera a pie debe estar colocado en el pecho. Luego, las organizaciones entregan otros dorsales. Si te entrega un dorsal para el casco, yo recomiendo ponerlo en el lado izquierdo, no en el derecho ni delante. Yo voy en la moto como oficial, paso a la bicicleta y desde el lado izquierdo le veo el dorsal. Si lo lleva de frente, tengo que hacer un mal giro que puedo provocar algún problema en la moto. Y desde el lado derecho no veo nada. Se suele dar otro para la tija y ese debe estar colocado horizontalmente y visible desde el lado izquierdo. Desde el lado derecho no nos preocupamos porque nunca va a haber un juez ni una moto por el lado derecho del participante. ¿Esto qué puede provocar? Pues que cuando llegamos al área de transición para hacer el control de material, si lo tengo mal puesto pues así, en vertical, diga al oficial que está haciendo el control, por favor, quítalo y ponlo bien. Joder, es que no tengo más bridas, es que es de copiar, es de pegar. Bueno, ese problema, pero nada más, Es obligatorio marcarse en el triatlón, siempre en el lado izquierdo, en el brazo y en la parte delantera del muslo. Cuando llevamos una ropa larga, pues entonces está permitido ponerlo en la caña o en la pierna, así. Siempre en el lado izquierdo, rotular. ¿A qué lleva eso? Pues si el 80% de las organizaciones te ponen un rotulador BIC, pum pum aquí, pues te pones el neopreno y cuando quitas el neopreno ya no ves nada. Es una identificación, pero es más que nada uno de los ritos, uno de los muchos ritos que tiene el triatlón, y quitarlo pues no sería bueno. Es uno de los espectáculos ir marcado, ir el lunes a trabajar en manga corta, ¿no? Que te han puesto un tampón aquí y todo el brazo moreno y aquí el 5 y tal. ¿Dónde has estado? Ya ves, soy triatleta y tal, ¿no? Eso mola mucho.
Bueno, seguimos. Bueno, en la supervisión y control, un delegado médico siempre, obligatorio, un delegado técnico, juez árbitro y oficiales. Últimamente estoy actuando de delegado técnico en las pruebas. El delegado técnico, su misión es supervisar el correcto desarrollo de la prueba con el organizador. Previo a la prueba, el delegado técnico de la federación se reúne con la organización, le dice, bueno, ¿cómo tienes esto? ¿Cuántos dorsales tengo? 200, pero si tienes 250 inscritos, chaval, ¿de qué me vas? No, o sea, eso no pasa, no, pero cosas iguales. Que la prueba va a tener un perfecto desarrollo en cuanto a medidas de seguridad, cruces cubiertos, que va a haber avituallamientos, que está todo bien explicado en la web, que va a haber 2 salidas, una masculina y una femenina, en fin, todo eso, ¿no? Delegado técnico. Digamos que casi la función del delegado técnico termina poco antes de empezar la competición. Y cuando, un poco antes de empezar la competición, entra a las funciones del juez árbitro. El juez árbitro es el que controla, el que distribuye las tareas a los oficiales en la prueba, el que dice tú vas a estar aquí ahora, luego vas a estar allí, el que tiene las tarjetas también con ellos, etcétera, etcétera. Hay 2 personas, 2 personajes, el delegado técnico y los jueces árbitros, que son los que controlan la prueba. Hay varias categorías de oficiales, desde el 1 hasta el 5. Nivel 1 es un nivel regional, nivel 2 es un nivel regional superior, nivel 3 es un nivel nacional, nivel 4 es un nivel nacional e internacional y nivel 5 ya es la repera. Aquí están 3 compañeros míos, el actual delegado técnico de la federación, nivel 3, Jonander, nivel 2, Marta, nivel 4 y yo, nivel 3. Es lo que hay, no sé inglés. No pasa nada, Bueno, y luego se suele poner también para descargar funciones al juez árbitro un responsable de jueces y oficiales, ¿no? Pues un responsable de área de transición. Pues tú eres el responsable de los jueces y oficiales del área de transición. Seguimos. Bueno, ya hemos hablado del juez árbitro, de los oficiales. Comité de apelación, son 3 personas, 3 figuras que hay, que son como los jueces del final de la prueba para resolver sanciones. En Euskadi somos diferentes. Y en Euskadi no hay comité de apelación, que está compuesto en todos los sitios por 3 personas. Un miembro de la organización, un miembro de la federación y un representante de clubes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Euskadi hay un juez único de competición, que es el que resuelve. Es un abogado, que es el abogado de la federación, el señor Borja Osés, y ese es el que decide, con una descalificación, no se está de acuerdo, no se llega a un acuerdo, ¡pum!, se va a él y él decide. Bueno, la prueba se desarrolla, un juez ha sacado una amarilla, otro 3, otro 4, se termina la prueba, hay unos documentos, se rellenan, se ponen las sanciones y se publican en un tablón de anuncios. Si son tarjetas amarillas no tienen repercusión en el resultado, pero si hay tarjetas rojas repercuten, son descalificados, ¿no? Entonces, el participante descalificado puede poner una apelación contra esa sanción, ¿no? Pues una apelación que debe de entregarla al juez árbitro, como mucho 15 minutos después de que haya sido publicada su sanción o 15 minutos después de haber llegado el último a meta. Una vez pasados esos 15 minutos, se acaban todos los mecanismos. Luego hay algunos ejemplos de cosas que pasan, pero que sepáis que nosotros nos equivocamos, como todos, nos equivocamos, y que vosotros os podéis defender. Lo veis injusto y bueno, se intenta llegar a un acuerdo, pero es muy difícil, porque, entre otras cosas, porque tiene que haber un sentido de la equidad. No podemos... Yo siempre creo que un juez, cuando sanciona, tiene criterio y sanciona. Lo que pasa es que igual yo sancionado, pues no me he dado cuenta o no lo he visto, o es que no sabía, es que yo no pensaba, es que, joder, yo vengo aquí a divertirme. Sí, pero vienes aquí a divertirte con unas reglas. Tú vas a jugar un partido de futbito, tocas el balón con la mano en el área pequeña, te pitan penalti porque me pitas penalti. Yo vengo aquí a divertirme. Esto no es un... Vale, ¿me entendéis, no? Entonces,
Pero que sepáis que tenéis vuestros mecanismos, hablaremos de los mecanismos más ampliamente luego, ¿eh? Bueno, faltas leves, graves y muy graves. Faltas leves, bueno, pues aquellas pues que no influyen en el resultado, que no han provocado ningún peligro para el resto de participantes, aquellas que se pueden corregir. O sea, yo voy corriendo y en vez de ir por aquí, voy por aquí, porque me he despistado o porque una persona en el cruce se ha despistado, ¿no? Pero alguien me dice que me he equivocado. Entonces yo vuelvo sobre mis pasos, entro por donde sale y no pasa nada, se ha corregido, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Faltas graves, pues cuando lo que hemos hecho ha provocado una situación de peligro, ha provocado una ganancia de tiempo, he obtenido una ventaja respecto al resto de mis competidores. Y las muy graves, pues son lo de las graves, más que yo he insultado a alguien del público, o a un juez, o a otro compañero, he obstaculizado la progresión de otro compañero que me está sprintando y me viene por la derecha y le voy llevando a la derecha y le llevo contra las vallas. Eso ya es una sanción grave, eso es una eliminación, perdón, eso es una falta muy grave. ¿Cómo se sancionan? Bueno, primero las leves con una advertencia, las graves es una descalificación, las muy graves también, y luego está la eliminación. Diferencia, bueno, una tarjeta amarilla no lleva a ningún sitio. 2 tarjetas amarillas, dependiendo de la distancia, sprint, distancia olímpica, 2 tarjetas amarillas son descalificación. Una descalificación te permite seguir en la prueba, te permite seguir compitiendo y al llegar a meta tú puedes presentar una apelación contra esa sanción. Una eliminación no te permite seguir en la prueba, tienes que entregar el dorsal al juez y si tú quieres seguir en la prueba es bajo tu total responsabilidad. Y al llegar a meta no tienes ningún tipo de defensa. ¿Por qué se elimina? Generalmente se suele eliminar por faltas de respeto, o alguna falta de educación con un juez, una falta bastante grave tiene que ser. Aplicación de las sanciones, ¿cómo se informa? Ya os he comentado antes, hay una hoja de sanciones, se dice por megafonía dónde va a estar esa hoja de sanciones. Es bueno que al terminar la prueba todos miremos eso, porque igual, pero si no hemos visto a un juez, dorsal 27, tarjeta roja por invadir el carril contrario, pues si no hemos visto ningún gesto de un juez en una sanción, tampoco tenemos por qué mirarlo. Bueno, advertencia. En todo tipo, advertencia, descalificada de eliminación. Todo se tiene que hacer bien. Dorsal 37, tarjeta amarilla por llevar el casco desabrochado. Se corrige tal, y no pasa nada, pero ya tienes una amarilla. Dorsal 47, tarjeta roja por haber invadido el carril izquierdo. Se acabó. Puedes seguir, pero estás descalificado. Hay que cantar, primero, en alto, número de dorsal. Segundo, enseñar la tarjeta y decir el color que es, por si acaso, y luego explicar la sanción que provoca esa tarjeta. Eso en todos los casos. Tanto las leves como las graves, las amarillas como las rojas cuando se enseñan las tarjetas. Eliminación, tarjeta roja anunciando el dorsal en voz alta y hay que decirle que está eliminado. El participante no se entera, en un 99% de los casos, qué es una eliminación y qué es una descalificación. Para él es lo mismo, pero no es lo mismo. El descalificado puede apelar, el eliminado no puede apelar. Eliminar es un poquito más serio. Bueno. Violación de la norma no intencionada, eso es claro. Yo voy con el dorsal, voy corriendo, el dorsal lo tengo que llevar delante, pero el movimiento de la cadera hace el brazo que yo vaya moviendo el dorsal y al final se me queda detrás. Dorsal delante, sí, no pasa nada. Y no se sanciona,
Dejar pertenencias en el área de transición. Bueno, ya sabéis que ahora no se puede dejar nada en el área de transición que no vaya a ser utilizado en la competición. Claro, tú empiezas a dejar ahí una bolsa, un Nike o una chaqueta de chándal, no te van a sacar la tarjeta, tú vas a la competición, pero cuando vuelvas a la primera transición no vas a tener ninguna prenda porque los oficiales lo retiran, ¿eh? Bueno, no supongo una situación de peligro. Bueno, todos tenemos un espacio, y yo le estoy invadiendo, le estoy dejando las zapatillas aquí. En vez de poner las zapatillas de la bici aquí y las de correr aquí, pongo las de la bici aquí y las de correr. Y ya le estoy tocando la viruta al de al lado. Se mosquea, y bien, pero bueno, son situaciones corregibles fácilmente. Quitarse el gorro de natación. Bueno, yo recomiendo personalmente que todo el mundo llegue hasta el área de transición con el gorro puesto, salvo que se indique que al pasar el control de tiempo o por la alfombra donde estén los jueces tomando el tiempo, ya no hay por qué llevarlo, pero lo mejor es llevarlo hasta el área de transición para estar perfectamente identificados, porque muchos van con el neopreno y no se lo quitan hasta el área de transición. Es un sistema de identificación nada más, ¿eh? Bueno, estas son cosas normales, calentar en una zona... son faltas leves, ¿no? En una zona no permitida para ello, no se puede calentar en la zona de circuito, hay que estar de la línea de salida hacia atrás, bueno, no pasa nada, ¿eh? Eso es lo que os he explicado antes, advertir la tarjeta e indicar, si se puede, que corrija la infracción, ¿eh? Otra de las cosas, sí se puede corregir, ¿eh? Bueno, esto es... Aquí no lo aplicamos, ¿eh? O sea, yo voy a una prueba, voy en bici a recoger mi bolsa de corredor, mi dorsal, voy en bici y no llevo el casco puesto. Nosotros advertimos, pero no sancionamos porque no lo tenemos puesto en el reglamento, ¿eh? Esto está tomado de un curso de formación de la Federación Española. Entonces, un vasco hace eso en Pamplona y ya le ha pasado, y van y le sacan una roja. ¿Pero por qué me sacas una roja? Entonces aquí instruimos, no penalizamos por eso, les decimos, oye, no puedes hacer esto, ¿eh? Para que cuando vayan a un campeonato por equipos a Madrid o vayan al triatlón de Tudela, no te saquen una tarjeta roja, ¿vale? Bueno, ayudas artificiales, que puede ser aletas, palas en natación, un tubo, prohibido, ¿eh? Faltas que no pueden ser corregidas, no hacer los recorridos marcados. Una de las normas en la cual no me gusta a mí esa norma, que nos cedemos con ella. Uno se pierde, bueno, una vía y tal, igual es que se ha ido a coger un bocadillo el señor del cruce, en ese momento no está, lleva el de la bici y se va a la derecha. Se pierde, oh, tal. Claro, dices, tienes obligación de saber el recorrido. Y ahí le has jorobado. Pasa muchas veces, ¿eh? Y esa no puede ser corregida, ¿eh? No hace los recorridos marcados. Bueno, y en cualquier otra circunstancia que a criterio del juez o del oficial, pues seas merecedor de esa sanción. Bueno, intencionada, no portar los dorsales aportados por la organización. Bien, algunas veces pasa, se te cae el dorsal. Pero claro, yo no le voy a sancionar porque veo que en la goma tiene unos imperdibles y eso es que se le ha caído. Le tengo identificado, pues bien, o porque todavía le dura el número, o bien porque lleva un chip, ¿no? Pero eso no es intencionado, ¿eh? Peligro, estas son las buenas. No respetar las normas de tráfico del organizador. Una de las cosas que aquí, en Euskadi, llevamos a rajatabla es la seguridad. Y la principal norma de seguridad es no invadir el carril izquierdo, pero bajo ninguna circunstancia, ya sea raya continua, ya sea raya discontinua. No tenemos permiso para cerrar las carreteras, ¿eh? Ya está sabido que la Delegación de Tráfico del Gobierno Vasco te autoriza las pruebas, pero no te deja cerrar las carreteras. No voy a criticarlo, pero no me gusta. Yo veo una carrera de cadetes en Le Moniz, salen 14 cadetes y hay 2 coches delante, 7 motos, pum, 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 y hay 14. Nosotros salimos 450 o 700
y no nos cierran el tráfico. También lo entiendo porque corto la carretera en una carrera ciclista 10-15 minutos como mucho, pero en un triatlón es hora y pico. Vale, pero bueno, llegaremos a conseguirlo, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, las tarjetas descalificatorias aquí abajo, pues cuando una misma cometida se cometa por segunda vez cualquier infracción, ¿no? 2 amarillas es una roja. Seguimos. Eliminación. Lo que os he comentado, que interfieras la progresión de otro participante, falta de respeto, violencia contra otro participante, juez, público en general. Un positivo en el control antidopaje, eso se le descalifica 2 o 3 semanas más tarde, ¿eh? Cuando falsificas la edad, cuando entras, que se inscribe un amigo, no puede ir, entonces voy yo con el nombre del amigo, eso es una eliminación, ¿vale? Y cualquier otra circunstancia merecedora de esta sanción. Pocas más circunstancias merecedoras de una eliminación hay, ¿eh? Ya os he comentado cómo se notifican las sanciones. Bueno, no permitir la entrada a la zona de transición si detectan el control de material, pueden notificar si pasa. Bueno, este es el tema de los manillares, luego hablaremos de los manillares. Sobre todo si tú tienes el casco roto, pues no puedes entrar. Si tienes un manillar en una prueba de distancia sprint, como los cuernos del ratón, pues tampoco te dejan entrar. Eso se puede, no le dejas, va al señor, quita los apoyabrazos o los acoples y entra. Todo lo que se pueda corregir y esto nada más, ¿eh? Bueno, ya os he explicado antes lo de los 15 minutos, ¿eh? 15 minutos después de la publicación de la lista, de la entrada al meta del triatleta sancionado o de la entrada al meta del último, ¿eh? Luego podéis hacer todas las preguntas de estos. El juez árbitro siempre tiene los documentos de reclamación y de apelación. Cuando se os descalifique, deberéis dirigiros al juez árbitro, quiero hacer una apelación, y entonces el juez árbitro os da ese documento, vosotros llenáis, alegáis, no, porque es que yo creía y es que yo pensaba, pero yo no creo que haya hecho esto y tal, y se lo volvéis a dar al juez árbitro, acompañando esa apelación digo, con un efectivo que debe ser el 50% del precio de la inscripción, pero con un mínimo de 20 euros. O sea, vais al Duatón de no sé dónde que vale 20 euros, 50% 10, no, 20, es un mínimo de 20. Esto es para el colegio de huérfanos del colegio de oficiales. Seguimos. Bueno, el comité de apelación, como no existe, pasamos por alto. Que sepamos que nosotros tenemos un juez único de competición. Es mejor pagar a 1 que no a 3. Apelaciones. Vamos a ver, ¿quién puede realizar una apelación? Los participantes y los técnicos de clubes. ¿Quién tiene que recibir la reclamación? El juez árbitro. Ya lo acabo de explicar, ¿no? Sigue porque esto es fácil, ¿eh? ¿Contra qué se puede reclamar? Una cosa es reclamar y otra cosa es apelar. Se puede reclamar, yo voy a la lista de salidas, ¿eh? y veo que hay algún defecto entre los inscritos. Oye, me has dado a mí el dorsal, es el dorsal 37 y aquí pone que es el 48. Bueno, se corrige, ¿no? La lista provisional de resultados. Oye, yo he entrado antes que este y tengo peor tiempo. Bueno, eso también se arregla, ¿no? La actitud de otro deportista. O sea, yo soy entrenador de un participante y yo puedo reclamar contra un participante porque, ¿por qué? Pues porque me siento perjudicado respecto a mi entrenado por una actuación de aquel. O porque yo he visto que ha cortado el recorrido. O joder, que ha dado una vuelta de menos. Si ha empezado a correr este corre más y llega antes y no lo ha adelantado, ¿entiendes? Un entrenador puede reclamar. Apelar, lo voy a resumir. Apela, solo se puede apelar cuando hay una sanción de un juez o de un oficial o de un juez árbitro, ¿eh? Para apelar tiene que haber una sanción. Para reclamar no tiene que haber sanción, pero para apelar tiene que haber una sanción. ¿Vale? Aquí está lo de los 20 euros que os he explicado.
Quería haber ido más rápido. Bueno, las áreas de transición tienen un diseño, Las transiciones es el cambio de un segmento a otro, es un cambio de natación a bici, de bici a carrera. Las áreas de transición tienen que tener unos diseños, tienen que estar compensadas, que todo el mundo, que todo participante haga la misma distancia, por ejemplo, con la bici en la mano o corriendo en la área de transición. El número 1 está siempre en la salida, pero ese no tiene ninguna ventaja, porque cuando viene de nadar corre todo el área de transición y ahí coge la bici, pero cuando deja la bici entra por otro sitio y va todo el área de transición con la bici en la mano. Hay que evitar las ventajas. Y no tiene más historia esto. Bueno, limpias, terreno firme, a poder ser que se ponga moqueta. La moqueta cuesta más dinero, yo no pongo moqueta. ¿Para qué voy a poner moqueta si está lloviendo? Pero tiene que ser un terreno firme, que no sea encuesta, etcétera, etcétera. Bueno, hay que poner unas duchas de agua dulce, pero bueno, esto no nos incumbe a nosotros. En la mayoría de los triatlones veis que hay pues unas duchitas, o que en el Triatlón de Bilbao están 2 chicos del cuerpo de bomberos con una manguera y tal, ¿no? Para intentar quitar ese salitre, que no vayas con ese salitre toda la prueba. Accesos, bueno, ¿quién puede entrar en la prueba? Pues en el área de transición pueden entrar los participantes, los técnicos acreditados y los medios acreditados y los miembros de la organización. Ese es el resumen. Bueno, todos los participantes, a petición del organizador, del delegado técnico o del juez árbitro, tienen que identificarse. Yo soy juez árbitro, por favor, ¿quién eres tú? Porque veo algo y tal, y si no tienes DNI y no te identificas, yo te puedo sancionar. Pero bueno, no he visto nunca hacer eso. Control de material, ya sabéis que se hace al principio, ahí se mira que el casco está en perfecto orden de revista. Cuando es un triatlón, nosotros solemos pedir que todo lo que vayamos a utilizar en la prueba que esté numerado se enseñe al entrar. El gorro, el casco con el número puesto, la bici con el dorsal y el dorsal, y que todo coincida. Viene un señor y vamos, enséñame los dorsales. ¿Y el gorro? Joder, lo tengo en el hotel. No pasa. Nosotros no dejamos pasar. Le mandamos que vaya al hotel porque, ¿qué ocurre? Ha pasado muchas veces. Se va a calentar, se olvida, llega la hora de la salida, le quedan 4 minutos, órdigas, no tengo gorro. Ha pasado. No le da tiempo ir al hotel, hay que coger un gorro, rotularle con un bolígrafo, en fin. Queremos, además, por el bien de todos, que todo esté perfecto cuando se entra a la transición. Más. Bueno, en el caso de los cadetes hay que tener un control con el desarrollo que utilizan, ¿no? Esto va en contra de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, un cadete no puede llevar un desarrollo cuya pedalada, una pedalada, suponga un avance de más de 8,25 metros. Eso se consigue hasta un límite de un 52,14 de desarrollo, 52,14. Un 52,13 no está permitido, un 53,14 no está permitido. No es bueno que un músculo joven realice esos trabajos de fuerza, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que se controla. Bueno, ahora también se está controlando en estas pruebas de media distancia la circulación en las áreas de transición, ¿no? Yo salgo de nadar y tengo la bici en un sitio y yo tengo que memorizar dónde está mi bici. ¿Qué ocurre? Me entro por aquí y ahí va, mi bici está en el otro pasillo, cago en 10, ¿no? ¿Y qué haces? O vas para atrás, con lo cual vas a estar yendo en sentido contrario a la circulación de otros participantes, puedes molestar, o vas para adelante y vuelves por el otro, o pasas por debajo. Todo eso es sancionable. Y una de las cosas buenas que hace, por ejemplo, el Bilbao Triathlon es que todas las moquetas que llevan los pasillos son de diferente color. Eso no es porque haga más bonito. Esto es para facilitar al participante y decir, bueno, va a salir, yo tengo dorsal 327, mi moqueta es la naranja. Y ya estoy en mi pasillo, ahora buscaré el número. Son cosas, aunque el reglamento te invite a que lleves una moqueta azul eléctrico,
no es una obligación, te invita nada más, ¿eh? Y por eso hay iniciativas que ayudan también al participante. Cuando sales, coges la bici, hay una línea de montaje y antes de esa línea no te puedes montar, y cuando llegas hay una de desmontaje y ahí no puedes. Todo eso es sancionable, rara vez se sanciona, ¿eh? Joder, salvo que entres hasta donde tienes que dejar la bici montado en la bici, ¿entiendes? Venga. Bueno, pasamos donde se hace la natación, ya imagináis. En la bañera, este año no. Bueno, la medición tiene que ser oficial, en Bilbao se cuadra por coordenadas, lo que pasa es que hay veces que no lo podemos respetar, por motivos de vistosidad de la prueba. O sea, la distancia de natación en el Triatlón de Bilbao está medida por coordenadas en un GPS. ¿Qué ocurre? Que la foto del Triatlón de Bilbao es cuando giras en la boya y te sacan con el fondo del Guggenheim. Y eso a mí me parece de maravilla. Y eso lo quiere la Diputación, lo quieren los patrocinadores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que llevar las boyas más lejos. Pues entonces cogemos la de la salida y la llevamos más adelante para cuadrar. No, porque la salida tiene que estar en el ayuntamiento. Entonces el organizador se ve en una situación de quedar bien, pero no pasa nada porque haya 100 y pico metros más de natación, y aseguramos la subsistencia de la prueba, ¿no? Tiene que estar el Guggenheim. Joder, hay unas fotos preciosas, todos ahí, 100 metros, 100 personas en un giro de la boya, el Guggenheim y tal, precioso. Son 2 minutos y medio más de natación, no pasa nada, ¿no? No pasa nada para el que nade bien. Bueno, ya se lleva en todos los sitios salidas separadas masculina y femenina. En las pruebas de distancia sprint decimos que mínimo 15 minutos para ver dos carreras diferentes, limpias, una carrera femenina y una carrera masculina, ¿no? Entonces, dando unos 15 minutos, garantizas que quien primero llega a la meta sea una chica, coja su cinta y llegue, ¿no? Y después vendrá el primer chico. Salen todos juntos, llega el primer chico, luego llega una chica que siempre se le pega a alguien, que voy a ver si la gano, y le joroba la foto y el momento de gloria, ¿me entendéis? ¿No? Salidas separadas, pero más que nada también para la limpieza de la prueba. Una chica entre chicos es difícil de evitar el drafting, ¿no? Entonces, dando las salidas separadas, 15 minutos, ya, cuando los chicos pasan a las chicas no se pueden poner a rueda de los chicos, salvo casos contados, que son 2 o 3 en el estado, ¿entendéis? Pero ponemos más difícil el drafting y las carreras son mucho más limpias. Y no se hacen más largas las carreras porque el bloque de la carrera masculina siempre va absorbiendo a la carrera femenina, y al final siempre será último, casi nunca va a ser última una chica. Lo que pasa es que en distancia como el Triatlón de Bilbao, para que llegue una chica antes tienes que dar 25 minutos de diferencia. No puedes hacer eso porque el tráfico te dice, espera chaval, que me parece que eso no. 5 minutitos y ya está, Bueno, yo creo que lo más interesante ya lo hemos visto, Creo que lo más interesante, porque ahora, bueno, los acoples los veremos luego, la normativa de los acoples, hay unas fotos por ahí, las salidas exteriores, que me ayudan, que voy, que me dan agua, contaré hasta alguna anécdota, la medición. Siempre desde la Federación Vasca queremos que la natación esté perfectamente medida, salvo casos razonables como ocurre en el Triatlón de Bilbao, y que la carrera a pie, eso sí, esté perfectamente cuadrada, O sea, los últimos dualones que se están haciendo tienen 10 kilómetros, 10 kilómetros son 10.000 metros, puede haber 3, 5, 7, 10 metros. Los 5 kilómetros finales o primeros de una prueba sprint son 5 kilómetros y los 2,5 kilómetros son 2,5, y hay veces que la carrera a pie primera se gira en un punto, pero para cuadrar en la carrera a pie segunda hay que mover el punto de giro, Siempre que haya un punto de retorno de 180 grados se puede cuadrar la carrera. Bilbao está cuadrado con una diferencia, no llega a 10 metros. Por tramos
Con una rueda, pum, 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 pum. El GPS es un poco traidor, ¿eh? Cuando hay giros de 180 grados no es muy perfecto, ¿eh? ¿Salimos entonces a las fotos? ¿Sacamos las fotos? Sí. Sí, la bicicleta montada, Bueno, ahora vamos... Me podéis hacer algunas pequeñas preguntitas, pues ahora aquí vamos a poner unas fotitos de cómo es la historia de los oficiales, ¿eh? Un control de material, unos oficiales, que luego, unas fotos de las que hay aquí, luego os las recordaré con otras fotos porque aquí hay unas cosas que están bien, otras no, ¿eh? Pero podéis ir preparando una pequeña batería, pero sed benévolos conmigo, ¿eh? Yo te voy a hacer una pregunta. Que sea fácil. ¿Ya empiezas tú? Sí. Me podías haber avisado. Trianon de Bilbao el año pasado. Cayendo agua como estaba cayendo. ¿No puedes meter una bolsa para que no se te moje las zapatillas, para que no se te moje la camiseta? No, una bolsa no. ¿Qué puedes meter? Una mochila no. Una bolsa sí. Una bolsa de plástico. Sí, sí, sí. Una bolsa de plástico sí. Que esté en la caja, ¿eh? Todo en la caja. Ya veis que en Bilbao hay una cajita, ¿no? En esta cajita tiene que estar todo. Pero llevado a extremos insospechados, pues deciros que a Javier Gómez Noya le sacaron una tarjeta en una prueba de Copa del Mundo porque tiró el casco, pegó en el borde y salió. Y si sale más de 20 centímetros, es una tarjeta. Es una tarjeta que son 15 segundos parado. Y a uno de los hermanos Brownie también, y en un campeonato del mundo. Hubo un campeonato del mundo hace años en la cual pasó una cosa de esas. Y el campeón del mundo no volvió atrás a meter el casco. Creo que fue hace unos 15 años, no me acuerdo el nombre, era un alemán. Entonces llega la proclamación de vencedores y este descalificado, el que había ganado. Bueno, pues el segundo y el tercero se negaron a subir al podium porque dijeron que les había ganado limpiamente y con tiempo suficiente, que el hecho de que el casco cayese ahí no era óbice cortapisa ni vaya a dar para que ese chaval ganase, ¿no? Y le recalificaron y eso pasó. Eso es un ejemplo de fair play, de camaradería. Estaba clarísimo, ¿no? Hablaremos de sanciones luego, si queréis. Hay sanciones que a mí no me gustan, pero no es lo mismo una entrada de fútbol con los tacos así, y le sacas una amarilla, que mueves el balón en un saque de la falta y la misma sanción. Es desproporcionado, ¿eh? Es la misma sanción, pero es desproporcionado el acto. Pues lo mismo pasa muchas veces en el triatlón, ¿eh? Bueno, esto es una entrada a un control de material de la Federación Española. Esto es, creo que es Madrid. Sí, sí, pásalas todas rápidamente, seguidas. Esto es una salida de natación por ahí abajo y ahí le vemos a un buen hombre que se escapa. Se escapa, ¿eh? Y no se para la salida. El reglamento dice, alguien si le ve y le toma el número, que hay oficiales detrás, él llega al área de transición y le está esperando un oficial con una tarjetita y le para 15 segundos. Perdón, 20. Esta es la única sanción que tiene 20 segundos. Aquí no se aplica, ¿eh? Porque es muy difícil. Bueno, esto es una salida en el Triatlón de Madrid, todo controlado, los oficiales detrás, preparados, tal, todo muy serio, un pontón. Esto es que nos paga Telefónica. Bueno, esto es una área de transición, una prueba de Copa del Mundo. Ya veis todo bien puestecito, las cajitas, se abrocha el casco antes de coger la bicicleta, ¿eh? Muy importante. Casi la mitad de las sanciones que se dan en la Federación Vasca, en las pruebas vascas, son por llevar el casco desabrochado. Coges la bici y no te has abrochado. O entras en la área de transición y cuando vas con la bici te sueltas el casco. Joder, hay que tener un poco cuidado, ¿eh? Bueno, limpio, ¿veis? Limpito, la cajita, el casco, las zapatillas, preparadas las gomas para no perder tiempo. Área de transición limpia, ¿eh? Bueno, esto es un outlet de bicis, ¿eh? En una federación regional cercana aquí, esto pasa en todas las carreras, ¿eh? Ya veis, ¿no?
el área de transición es a medida. O sea, a medida que vas llegando, quiero decir, vas dejando la bici. Conveniente madrugar, ¿vale? Línea de montaje y desmontaje. Siempre hay un oficial al lado de la línea de montaje y desmontaje. A partir de esta señal es cuando te puedes montar. Y a la vuelta, a partir de esa señal, no te puedes entrar montado en la bici. Todos el casco abrochado, ese se lo está abrochando y él se montará aquí. Es una cosa, ya veis, ¿no? Como llevan los zapatitos. Esto hay que entrenarlo también, Hay que entrenarlo, Mucha distancia sprint, hay que entrenar eso. Bueno, eso es una Copa del Mundo por la casa de campo. Son las chicas, un pelotoncito, drafting permitido, no hay ningún problema. Este acople, cerrado. Bueno, luego hablaremos de eso, ya veis, ¿no? Bueno, aquí recién salidos a la de transición, se lo están pensando antes de hacer el grupito, raya continua. No hay ningún problema porque está cerrado al tráfico. Puede ir por aquí o puede ir por allí, ¿vale? Todas son situaciones para recordaros un poquito lo que hemos hablado. Esto es una llegada al sprint. Ahí está Alejandro Santamaría y Clemente Alonso. Una llegada al sprint. Siempre hay un oficial de carrera aquí que es el que decide en estos casos quién es el que gana. Importante, bueno, obligatorio que haya un oficial de llegadas para decidir en una situación de esas, ¿vale? Porque el chip también puede marcarnos el mismo tiempo. Cachondo, ¿no? Entonces tiene que decidir. Se hace la visual cuando el pecho toca la cinta de llegada. Esto es una bonita distribución, esto está bonito, bien puesto, cascos que no indican nada. Os he comentado antes. Bueno, esto es toda la subida al teleférico. Ahí en la casa de campo, 8 vueltas, 8 ataques, a degüello. Este es un área de transición que me encanta. Esto es Beijing en el año 2009, luego fueron Juegos Olímpicos, espectacular, Durango, el Dualón de Durango también lo hace, ¿no? Que las bicicletas pasan por el medio del área de transición, está muy bien, es muy bonito. Moqueta, bueno, adherencia, bien, pero bueno, la curva, ahí tienen que frenar todos. Pero es un bonito diseño. El capo. Este es el capo. Es el jefe de todos los jueces y oficiales del Estado. Este es Jorge García, un fenómeno de chaval, juez internacional, delegado técnico en los Juegos Olímpicos, que junto con Enrique Quesada son 2 instituciones en el triatlón mundial. Bueno, os dejo que me dejéis beber agua. Preguntarme algo fácil. ¿Alguna duda? ¿Cómo podría reclamar? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Sí, yo tengo una duda. Ahí, este malo. Cuando has comentado que en el fútbol toca el balón en el área, ¿eso también es amarilla? Eso es penalti. Es penalti. No lo controlo. En el fútbol ya sabéis, ¿no? Se dan cosas curiosas en el triatlón, ¿no? Hay un speaker que va diciendo cosas, no, tal, hay que estar en tal sitio, no podéis llevar el casco desabrochado y tal. Y yo siempre digo, joder, ¿por qué dices eso? ¿Tú has visto algún partido de fútbol donde haya un locutor que diga, si este es tu campo, este es el del otro, esto aquí es penalti, 2 amarillos? No, hasta un niño de 10 años se sabe el reglamento de fútbol. ¿Por qué no nos lo sabemos nosotros? Es que yo no sabía. Joder. ¿Sí? Bueno, acoples. Otro de los caballos de carrera de la federación. Los acoples, en pruebas de distancia, en pruebas con drafting permitido, ya sabéis que esto, la parte más avanzada del manillar, no puede sobrepasar un plano que forme
la parte más avanzada del manillar. Esta parte no puede sobrepasar la parte más avanzada del manillar, digamos la punta del freno. Deben estar unidos por sus puntas o sus puntas enfrentadas, pero debe estar unido por sus puntas con un material rígido. Tú compras un manillar y si no tiene ese material, lo pides, vale 3,50 €. Pero no me pongas un palo de chupachus aquí con una cinta aislante. ¿Por qué es esto? Pues para evitar que yo voy en un pelotón, porque es que además los triatletas somos torpes en la bici, ¿eh? Tenemos una costumbre que es muy buena, que es entrenar y entrenar, pero no entrenamos la habilidad, no entrenamos la técnica, no hacemos en la bici que si esto, que si lo otro. Claro, nos ponemos aquí y cuando hay que frenar nos hemos jamado el de delante. Un manillar de estos te puede romper la espalda si no tiene estas puntas cerradas, ¿vale? Más ejemplos por ahí. Otro igual, fijaros este. Este todavía peor. No tiene las puntas enfrentadas. No tiene las puntas unidas. Luego, peor porque el golpe, este igual es peor que el otro. Este manillar no es válido. Este es parecido. Este es parecido. Pero también el palito de chupachus este es de infantiles, porque es mucho más delgado, o ha gastado menos cinta aislante para ponerlo. Este, bueno, este ya ha gastado más, aquí esto está mucho más protegido, a este se le dejó pasar, ¿Eso está a vuestro criterio? Sí, hombre, pero todos tenemos un criterio y el criterio más fácil es presionas un poco con el dedo y si eso se mueve mucho, ¿sí? A ver cuál es. Este es. Sí, fijaros. Sí, vamos allá. A ver. Este, por ejemplo, ¿veis aquí? No hay otra que es mucho más clara, ¿no? ¿Qué ocurre? El manillar no puede sobrepasar esta punta, un plano, esta punta, en línea con esta y con esta. No puede sobrepasar. Hay unas fotos mejores, ¿qué ocurre? Pues vamos a pasar el control de material y yo cojo y esto lo pongo en línea. Pero luego tengo una llave Allen, cuando estoy dentro aflojo y ya veis todo lo que hay aquí detrás, yo lo pongo delante para poder extenderme más sobre la bicicleta. Y otra trampa, no se dan cuenta que luego pasan otra vez, hay un recontrol de material y se vuelve a medir y se pilla mucha gente que tiene un manillar así, hacia arriba, que cuando pasa el control de material le hace así, pum, y ya está, avanzado. Otra pillada. ¿Y por qué? Cuando viene de la natación se encuentra con una tarjeta. Ahí, pues es que lo ha cambiado, ¿no? Este, correcto. Las puntas enfrentadas. Es correcto, aquel famoso manillar Chinelli que se hizo hace años, pues este manillar es correcto porque tiene las puntas enfrentadas. Incorrecto. 2 años diciéndole a este hombre, ey, ey, ey. Y al final este año no ha pasado. No ha pasado un control de material. Un gran triatleta. Pero se obceca en este manillar y no te decimos que no, hasta que al final, en la primera prueba de este año, no pasó. Fue al coche, una herramienta y lo quitó. Pero esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque no tiene las puntas enfrentadas y no tiene una protección en el frente. ¿Sí? Bueno, vaya, ¿quién ha puesto esta? Bueno, duatlón de Oñati. Llegan de correr, no llegan de la bici, se bajan, una chica va a su sitio, otra chica va a su sitio. ¿Observáis algo? No, va con casco, este va sin casco porque ya está corriendo. Está con la intención de soltar el casco. ¿Sí? Siguiente foto. Va. Casco suelto.
¿Sigues? Casco más suelto. Se ve perfectamente, ¿no? Se vuelve a ver, se vuelve a ver. Bueno, ya es la última. Sí. No, nada más, ya puedes dejarlas. ¿Eh? Ya veis, ¿no? Pues ese acto no fue sancionado. Y para más Inri, yo era el juez árbitro de la prueba. ¿Os imagináis lo que tuve que oír? ¿No? Pero ese acto pasó desapercibido. Y como yo siempre digo, hasta la cortesana más fina se le escapa un pedo. ¿Eh? Y no pasa nada, no ha ganado nada, no ha ganado tiempo. Es una de las cosas que, por una parte, me parece absurda esta normativa, pero por otra, es una norma de seguridad, sin más. ¿Eh? Pero esa chica de verde no ha ganado nada de tiempo, ¿eh? En esta prueba. Bueno, esto es una historia de un chico que se nos pasa a todos y que va con el dorsal delante en la carrera a pie, pero luego llega la bici y órdigas. ¿Y cómo lleva el dorsal detrás? Pues entonces voy yo y le ayudo. Él se quita el dorsal de delante y yo se lo pongo detrás. Yo, un juez, puede ayudar, pero siempre esa ayuda, si alguien más la solicita, se la debo prestar. Las ayudas tienen que ser iguales para todos. Este fue el único caso de él, el de este chico, que pues se le coló. Se le coló y lo llevaba aquí. ¿Eh? Bueno, este es un caso no muy sangrante, pero sí, no oculta nada, pero ¿veis? Lleva esto recortado. Yo entiendo por qué lleva este hombre eso así recortado, porque es un doble pliegue del dorsal más difícil que se rompa. Pero eso es sancionable, pero por eso no se sanciona. ¿Eh? Bueno, nada, esto es lo mismo. ¿Eh? Ya veis, situaciones. Este es casi el 50% de las sanciones en distancia sprint, es este el motivo. ¿Eh? Distancia sprint, olímpica y bueno, y en todas. Y no hay intención, es que simplemente no se sabe. O es un acto instintivo, no reflejo, instintivo, que llegas y vas y lo dejas. ¿Eh? Bueno, esto es Ironman de Hawái, drafting prohibido. ¿Eh? Sí, ¿no? El que quiera ver aquí un pelotón, no sé de dónde lo verá. Y esto, pues bueno, pues parecido. ¿Eh? Esto es Hawái, ¿eh? ¿Vale? Distancias, 12 metros entre los élite. ¿Eh? Entre una bici y otra, rueda atrás, rueda delantera, rueda trasera, rueda delantera, 12 metros. Entre los élite. Entre los grupos de edad, 10 metros. ¿Eh? ¿Vale? Triatlón de Bilbao. Entre todos, para todos, 10 metros de distancia. ¿Eh? Para todos. Aquí, este no sé, este no andaba nada. ¿Qué ocurre? ¿Qué le veis a este hombre? Ya no le veo el dorsal, lo lleva en la espalda, no pasa nada, ¿eh? Pero no lleva el dorsal delante. Un pijotero le amarga la carrera. Y aquí, bueno, aquí está, no pasa nada. Os he comentado, ¿no? El dorsal en el lado izquierdo del casco, aunque creo que también lleva delante, para que sea fácilmente identificable. Porque, por ejemplo, si no le conocen, el fotógrafo, también en este caso, ¿a quién le vende la foto? ¿A quién se la ofrece? Hay que estar en todo. ¿Veis? Este chaval que también anda mucho, está saliendo del área de transición con el dorsal en la mano. Hay que salir ya con el puesto. ¿Eh? No pasa nada, se lo va a poner enseguida, ¿eh? A ver, ya para el kilómetro 20 y tantos lo tiene puesto, ¿veis? Ya está. ¿Eh? Tiene el dorsal puesto, pero en ese momento lo tiene detrás. No se ha movido, ¿eh? Se le ve la cinta aquí, ¿eh? De la bici no se ha movido el dorsal adelante todavía, luego se lo pondrá bien.
porque en la siguiente lo lleva bien. Te has pasado una. Sí, bueno, era para ver que se viera los. ¿Eh? ¿Está? ¿Cómo se ha metido aquí? Ya veis, ¿no? Ahí está, y acabó. Ahí está, ¿eh? Y esto no es ayuda externa. Se lo ha currado todo ella, ¿eh? Mucho mérito. Entonces ahí lo han dejado ahí, ¿eh? ¿Esto cómo lo interpretamos? Bueno, uno lo puede interpretar como una ayuda externa porque hay referencias entre ellas. Bueno, vale. ¿Qué es lo chungo? Que solo están las 10 primeras ahí. Entonces, la ayuda no es para todos igual. No es para todas igual. Aquí dice que Julie Divens va a la primera, la segunda es Caroline Stephen a 6.42. Sí, pero la 14 no es justo el reparto. Yo lo evitaría. Aunque esto vende. Sin más, para la televisión es saberlo en todo momento. ¿Sí? Hacemos una rondita de preguntas. Si alguien... Sí, Cuéntame. En el tema del drafting, claro, son 10 o 12 metros, ¿no? Lo que no tienes que dejar, pero el tema de los... En la larga distancia. Sí, entonces, y en media distancia también, ¿no? En media distancia también. Y hay pruebas sprint que si el organizador lo quiere, también puede prohibir el drafting. ¿Vale? Y él marca la distancia. Hay, bueno, muchas veces el tema de los adelantamientos, ¿no? Que pues igual Sí. alguien tarda un poco más de lo de... ¿Eso cómo es? ¿Tienes que estar Tienes... metro y medio? Hay una zona que se llama la zona de sanción. La zona de sanción es 1,5 metros por aquí, 1,5 metros por allá. Es decir, 3 metros. Y luego 10 metros. Entonces, para tú recorrer toda esa zona de sanción, tienes hasta 15 segundos para hacerlo. El que adelanta tiene 15 segundos para hacer eso. Si ve que empieza y no puede, pues tendrá que desistir. Pero en el momento en el que está adelantando se pone a la altura del que va a ser adelantado, el adelantado tiene que llegar incluso a ceder de su parte para facilitar el adelantamiento. Porque claro, luego el que adelanta automáticamente se mete a la derecha. Y si tú le quieres seguir, es ahora el de detrás el que se mete en la zona de sanción. Eso es una historia que queda muy a criterio y a juicio del oficial que va detrás. Hay que ver si hay intencionalidad, porque claro, yo si me le quiero cepillar al segundo, si el que adelanta es el primero, me quiero cepillar al segundo, me meto enseguida a la derecha, paro yo un poquito, el otro me queda en zona de sanción, pum, trincao. No creo que haya esa mala fe. No, pero igual el de detrás, para evitar esa situación, debe de levantar un poco el pedal y salir de la zona de sanción. 1,5 metros, 1,5 metros, 10 metros. Si es un vehículo, el que va adelante, yo tengo que llevar 35 metros de distancia. Con un vehículo, con un coche, camión. ¿Entendido? O moto, ¿no? O moto. O moto. Muy típico. O sea, que con 1,5 metros lateral es suficiente, aunque tarde sin pasarle. Muchas veces en 15 segundos igual. Si está... 15 segundos, sí, pero ya te he dicho, más o menos, si ves que no le puedes adelantar, igual tiene que desistir el que adelanta, para evitar ese conflicto. Claro, 1,5 metros, pues sí, lo puedes hacer, pero puedes ir, ahora no puedes circular mucho tiempo en paralelo, pero tú sí puedes ir y tardar, nadie te va a decir nada si hay 1,5 metros. Sí. No estás aprovechando. Y luego la subida suele pasar también mucho eso, ¿no? En las subidas hay permisividad. Por lo menos en el Colegio de Jueces de la Federación Vasca. Hay permisividad. Pero tenemos ya, sobre todo pues no, los niveles 2 de jueces y niveles 3, un pequeño callo. Observamos si hay intencionalidad, si hay ganas de chupar un poquito de rueda y tal. Eso, si tú vas en la moto, ves un grupo en una subida, te das cuenta. Te das cuenta. Pero difícil. ¿Cuándo no se sanciona? Pues no se sanciona, por ejemplo, cuando no se respetan esas distancias, que vas a llegar a un avituallamiento,
¿no? Vas a llegar al final del vivero, está el avituallamiento y ahí pues se junta la gente un poquito para tal. Cuando hay un giro de 180 grados, por seguridad, cuando hay una rotonda, por seguridad, ¿me entendéis? Hay situaciones, encuestas muy pronunciadas, situaciones en las que no se sanciona. Ahora no cojáis y empezáis ahí a... ¿Vale? Lo que pasa es que subiendo tampoco tiene ninguna ventaja. Subiendo Subiendo tampoco tiene ninguna ventaja. el ritmo, yo te digo por ejemplo el ritmo de pedaleo. Y como te salga un día malo con viento en contra, sí, pero bueno, subiendo la gente también es respetuosa. Yo creo que la gente es muy respetuosa, en un porcentaje muy elevado. Pero luego llegaremos a un ejemplo de Zarauz del año pasado, por ejemplo. ¿Veis? Esto es una historia de hace 4 años o así, Vitoria, 2009. Estos dos chavales también andan bien, ¿no? Pues tú ves esto así y van a rueda. ¿No? Puedes pensar que van a rueda, porque es así durante 80 kilómetros. Miras así, aquí hay menos de 10 metros, ¿no? Pero yo que pasé 3 veces, en ninguna de ellas vi que iban a rueda. En este caso ya están separados lateralmente. ¿Sabéis quiénes son, no? El de detrás también. Son Eneco Llanos y Héctor Llanos, su hermano. ¿Cuál? Ya, pero va a más de 10 metros. Sí, pero puedes llevarle. Claro, ¿por qué te crees que se quedaba? Hombre, claro, pero no es sancionable. Él va a 12 metros, 14 metros, 15 metros. No es sancionable. No es sancionable. No le puedo sancionar. Ya, pero, o sea, sí, le marca. Ah, sí, ya, pero eso no está prohibido. En cambio aquí, en la siguiente foto, también conocéis a este chico, ¿no? En la siguiente foto, ya le veis al juez que está preparando una tarjeta amarilla. Ha ido detrás mucho rato en la moto, ha ido observándoles y ve pues que estos chicos que van por detrás de Fernando García Aja van a rueda de él. ¿Veis? ¿Quién le sanciona, perdón, al de atrás? A los dos de atrás. Los dos de atrás. Sí. Sancionó a los dos. El primero se libra. Porque es el que va tirando. Y luego los otros dos, que sí, que no. Bueno, y esto, en estos momentos está así. ¿No? ¿Por qué? Porque acaba de pasar un juez. Pero 1 kilómetro después, estos van todos juntos. Oye el ruido de moto, ¡guau! Todos se separan. No, yo no. No, uno coge agua, disimula, me pongo bien el dorsal, no sé qué, ¿entendéis? Luego pasa la moto y otra vez, taca. Práctica habitual. Tú el agua, o sea, sí que hay unos 15 kilómetros hasta pillar un sitio, o sea, en grupos. Al comienzo, sí, hay un poco de permisividad también. Hombre, tú imagínate, te hablan de Bermeo, una prueba sprint, 450, que salen todos en 10 minutos. Ahí está el drafting permitido. Vamos a ver, otra prueba, te digo. Castro, bueno, hay no tantos, pero también hay un puertecito y se elimina. Bilbao estoy seguro que si la organización se lo plantea, entra en 1400. En el Arenal. 1400, ¿Por qué no lo hace? Pues porque hay 17 primeros kilómetros comprometidos. La Nacional 634, con un carril de coches solo. Entonces ahí es inevitable el drafting. Ahí no lo puedes evitar. Si un buen día la jefatura de tráfico te deja coger 2 carriles, entonces te puedes plantear hacer una cosa de esas. Pero con 2,5 metros de carretera, chungo. También está la mala o buena fe de que la rueda. Sí, bueno, el drafting se puede evitar casi siempre, casi siempre. Ahora está la historia de hacer las salidas, sobre todo en distancia Ironman, por oleadas, para evitar esto. Pero, por ejemplo, dar las salidas por oleadas en el Challenge de Barcelona, una gran prueba. Lo que ocurre, 3 vueltas.
Entonces te los encuentras. En un momento o en otro te los encuentras. Triatlón de Zarauz de hace 2 años. Ya no es 3 vueltas, es que eran 4. En 80 y pico kilómetros. Es inevitable el drafting. Ya no sabes quién es el primero, ni quién es el 400. El primero no puede adelantar, el segundo tampoco, se encuentra con doblados. Chungo. Challenge, 3 vueltas. Y encima 3 vueltas planas. Que ahora el europeo por fin han metido una dificultad montañosa. Pero en Bilbao puede haber drafting 17 kilómetros. Pero cuando ya llegas al vivero, mariquita, el último. Esto es así, ¿eh? ¿Sí? Bueno, aquí era la época de las salidas conjuntas. Entonces, el chico iba a rueda de la chica que anda, lo mismo que le pasaba a Ainhoa Murúa, iban a rueda de ella o a rueda de esta. Drafting permitido. Bueno, aquí hay una foto, como es triatlón, 3 veces. Y ya veis, el dorsal detrás. Pero es que hay diferentes secuencias en las cuales lleva el dorsal detrás, luego lleva el dorsal delante, luego detrás, se da cuenta, pero el braceo pues hace que mueva la goma o el movimiento de cadera, ¿no? ¿Y esto quién lo ha puesto? Este es un friki. Ha hecho un cameo. Bueno, esto es un hábito en todos los últimos años de Hawái, este saludo. Pero la foto no va por ahí, la foto va que la organización pone conos en medio de la carretera, delimitadores. Por allí se va y por aquí se viene. Y el público hace caso omiso de eso. Y obliga al participante a ir por aquí, ya le veis a este señor aquí, que van y vuelven sin ninguna separación de por medio. Pero es que eso mismo se ve en esta foto, que es 2 años después de otra foto que hay por ahí. Bueno, esta es otra foto también de un triatlón por aquí, no, esto es un duatlón, me parece que es Oñati, donde eran las salidas conjuntas y como en la foto anterior, pues mujeres al poder. ¿Se me ve el plumero? No, ¿verdad? Seguimos. La otra, a ver. Falta una atrás. Bueno, esto es drafting permitido, campeonato de Europa. 30 y pico kilómetros tirando delante. La que va aquí, por ahí detrás, creo que va Ainhoa Murúa y alguna que otra más. Y luego en los 3 últimos kilómetros, al entrar en la transición, se cae. Y bueno, epa, otro infiltrado. Bueno, ya veis cómo anda, ¿no? Desde que entrena con gente de Bilbao, ya veis cómo anda. Anda bien el chaval ese. Bueno, ¿una preguntita o qué? Del chaval este poco os puedo decir, Quería preguntarle, volviendo a las sanciones, un poco atemorizado. No, que va. No te... El tema de desarrollos en la bici, ¿hay alguna limitación? No, de plato? solo para cadetes. Solo para los cadetes, nada más. Y el tema de casco también. Casco homologado, 3 puntos de anclaje fijo, cierre con clic. Cuando entras en un área de transición ya ves que el oficial que está para hacer eso le pega un pequeño sobeteo al casco, que no esté roto, que no esté agrietado, ¿me entiendes? ¿Sí? Nada más. Y una última, si tuvieras que parar por alguna necesidad fisiológica o en un avituallamiento, te paras a coger algo, ¿está permitido, es sancionable? En un avituallamiento puesto por la organización, está para eso. Pero quiero decir, en algún avituallamiento de... O sea, es que yo no he hecho nunca un triatlón. No pasa nada. Hay un avituallamiento, por ejemplo, Triatlón de Bilbao, que hay 2 avituallamientos que es como si hubiese 3. Uno al final del vivero. Los buenos, los guays, pasan y cogen el plátano, la botella, se les caen, o sea, 10 metros más adelante tienen otra mesa, lo intentan y tal. Tú, si te quieres parar, tú sales de nadar, llegas al área de transición. El que llega,
Cuando llega la transición ya se ha quitado medio neopreno, empieza con el pie, se pone el casco, las gafas y tal, en 20 segundos tal, tú llegas allí, te sientas en el suelo, sacas el pintalabios, el rímel, no tienes ningún problema, te secas los pies, no hay ningún, tú puedes hacer lo que quieras. Esto es una prueba non-stop, ¿eh? Crono cuando sales y crono cuando llegas, ¿eh? Puedes ir más rápido o menos rápido y te puedes sentar ahí y tomarte un platanito y bueno, lo que haya, ¿eh? El picnic que te hayas traído para la prueba. Por otro tipo, por ejemplo, si necesitas, yo qué sé, pues estás corriendo para orinar. Sí. ¿Eso es sancionable? Teóricamente sí, pero nadie lo sanciona. No pasa nada, ¿no? Bueno, claro, te sales, te vas en la esquina. Sí, no está muy bien, ¿no? Lo que sí se sanciona es, por ejemplo, dualón de Basauri, en la pista de Basauri, todos calentando, y te vas a una esquina de la pista y ¡pum! Allí, chaval. O sea, no, pero en carrera no jorobemos, hombre, no se dice nada. Hay que cuidar el medio ambiente, nada más. Todo lo que hacemos es biodegradable, o sea, no pasa nada, eso está bueno, ¿eh? Te puedes parar, no hay ningún problema, ¿eh? ¿Sí? Hablamos de las apelaciones que diferenciaban las calificaciones de las eliminaciones. Sí. El tiempo de corte, si superas en alguna transición el tiempo de corte, aunque es amplio, Eliminado. es eliminación. Sí. O sea, correría por tu cuenta que quieres acabar. Si quieres, sí, puedes hacerlo, pero estás eliminado. Pero es que ahí también no está muy bien especificado, porque esa es una eliminación porque no has cumplido un tiempo de corte, que eso no es una infracción, es una pequeña deficiencia física, ¿me entiendes? Pero no es una infracción. Tú ves eliminado y dices, joder, este le ha llamado un no sé qué al juez o le ha pegado a otro. No, pero no has pasado el corte, ¿sí? Puedes seguir, pero entregas el dorsal. Y siempre bajo tu responsabilidad, ¿eh? El protocolo de salida del agua, que el año pasado llevaba del momento en el que se dio la salida, o sea, de que se dio el bocinazo, por ejemplo, en sí, había gente que ni siquiera estaba alcanzando la pista. ¿Eso es responsabilidad suya por la culpa? Eso es responsabilidad del participante. Bueno, no he comentado. En todas las pruebas que se precien como buenas, hay un briefing. Un briefing es una reunión informativa que se da a todos. En pruebas de Copa del Mundo, ¿eh? O Ironman de Hawái o cosas de estas, esas pruebas son obligatorias para los deportistas de élite. Son obligatorias. El deportista debe ir y estar en esa reunión. ¿Para qué? Para informarse de alguna cosilla que pase, temperatura del agua, te la pueden decir ahí, o dónde están los avituallamientos. Si tú no vas a esa reunión y no has avisado antes que no vas a la reunión, o sea, si tú no vas y has avisado que no vas porque tienes que estar muy cansado, acabas de llegar, no te llega el avión, pues al no ir a la reunión, al día siguiente en la salida, te relegan al último puesto de salida de élite, al peor puesto. Y si no has ido y no has avisado previamente, te retiran la participación. Pero claro, esto son pruebas élite, ¿eh? Entonces, en Bilbao se informa. En Bilbao se informa. Está la gente allí, sí, pero se ha dado la salida de chicas y 5 minutos después es la salida de chicos. A las 11:15 es la salida y a las 11:20 es la de chicos. Tú sabes que a las 11:20 se va a dar la salida y a ti nadie te dice nada porque estés 10, 15, 20 minutos en el agua. Lo que pasa es que tú no quieres estar porque hace frío y llueve mucho, porque el año anterior no pasó eso, pero el año pasado sí, todos reticentes a la hora de entrar al agua. ¿Y qué ocurre? Que luego te pillan cagando y sin papel. Es así la historia. Y claro, la salida no se retrasa, ¿eh? No le esperaron ni a Perico Delgado, ¿eh? La salida es a esa hora y es una negligencia por su parte. Ningún gallo, ni el Guezaba, ni el Fraser, ni nadie le pasó, ni a Zamora, estaban todos ahí. Lo que pasa es que si... Lo que puede ser es que si la das antes de lo que tú has dicho, sí, eso sí. Es el motivo de decir, es que está... Se ha dado. Sí, sí. Sí, se ve, ¿eh? Y se da la salida... Se da la salida y hay gente en las escaleras. Tenemos unas baterías de fotos y yo digo, joder, bueno, no pasa nada, ¿eh? Frío o negligencia. Por 5 minutos antes que entres en el agua ni vas a calentar el agua ni nada, vas a estar al mismo tiempo en el agua. Sí. Cuando da la salida la gente todavía... Claro. Ahí sí que está Fría de narices, dime. El mío se ha
pasó algo raro. O sea, no sé si luego, un poco más tarde, sí, hubo una mala aplicación por parte de la organización, creo, del reglamento. Sí, es que además luego se dio la salida femenina después de la de los chicos. Bien, hubo un pequeño desbarajuste allí. Con el tema del material que se puede dejar en la caja, en el caso, por ejemplo, o sea, ¿se puede dejar cosas que vayas a usar en carrera? Solo se pueden dejar cosas que vais a utilizar en la competición. Por ejemplo, ¿una toalla puedes dejar? No. Vale, ¿y si dejas ropa además? No, no puedes. O sea, en el caso del año pasado, que había lluvia y mal tiempo, y tú prevés que depende cómo salgas o cómo ande el día, vas a usar más ropa o menos en la bici. Bien, sí se te deja, sí, sí. O sea, el año pasado no se puso ninguna pega a los chubasqueros y a esas cosas. Y luego hubo gente que no se lo puso y el chubasquero estaba en la bolsa y nadie le dijo nada, no se le sancionó. A última hora decidió no ponérselo y no pasa nada. Pero una toalla, ¿por qué no se deja? Pues porque hay triquiñuelas. Tú dejas la toalla 1,5 metros delante de la bici y eso es una referencia para ti, para visualizar cuál es tu punto. Otros antes pues ponían un globo en la barra, hinchado, otros dejan una bolsa color fosforito, otros un Niki color fosforito que no va a utilizar, no puedes dejar ni una mochila ni nada de eso. Hay unas fotos por ahí que luego saldrán explicativas, y luego es también por imagen de la prueba. Joder, es que es un desastre ver cuando dejas el neopreno aquí, los zapatos las zapatillas de correr allá, el gorro por allí, las gafas por el otro sitio. Es como un poco feo. Solo se puede llevar eso, por ejemplo. Nadie os hubiese dicho nada si dejáis una bolsa, no sé, no es publicidad de Eroski, tapando las zapatillas, no pasa nada. Y si hay riesgo de lluvia, aunque no llueva, nadie va a decir nada. Todo en la cajita, el neopreno, las gafas, los zapatos, las zapatillas, llegas, coges las zapatillas, te las pones, no pasa nada. O sea, somos jueces, pero no somos. Algunas pruebas no dejan bolsa de plástico ni siquiera. Si hay amenaza de lluvia, una cosa de esas, sí. Si estoy yo, sí. Si está este señor, sí. Si está esa señorita, también. Y si está ese chico, también. Pues, te pongo el ejemplo, en un guía, que vamos, si ese día no hay amenaza de lluvia, no hay ningún otro, y 2 grados y tal, no nos dejaron a nadie poner... ¿No os dejaron poner una bolsa? No, a nadie, pero además absolutamente estricto, o sea... Joder. No, ni nada. En un día no hay caja. Claro. No, la bolsa se puede... Ya, por eso, que al final si dejas una bolsa encima, se puede volar... No, dejarlas dentro, Sí, cuando te quitas las zapatillas, ¿dónde dejas la bolsa? a la bolsa pegada al manillar de la bici. Se puede explicar. No sabía. Yo estaba de delegado técnico, no me acuerdo quién estaba de juez árbitro. Sí, yo estaba de delegado técnico. Luego tienes un poco mojada, pues sí, hay un poco de tal. No, que es que ese es el motivo. Que las reglas están para saltárselas también, pero por parte del que las dicta, bueno, que no somos nosotros. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? La ITU marca unas normas, la Federación Europea, la ETU, las hace suyas, de aquí pasan a la española y todos vamos con la arma a la española. Durante muchos años la Federación Vasca ha tenido 4, 5, 6, 8 puntos diferentes a la Federación Española. Pero eso no hacía más que complicar la situación. Vas allí, diferente, mal. Viene uno de allí a aquí y ahí va, que aquí no se permite la goma y allí sí, y no trae la... ¿Me entiendes? No, hay que unificar. Nos guste o no nos guste, joder. Hay que unificar. Ahora va a haber unas variaciones, pues posiblemente, posiblemente anda ahí en el candelabro, pues los acoples, no permitirlos en las pruebas con drafting, pues son un peligro, han provocado muchas caídas, los acoples. Ya no vamos a entrar, ni largos ni cortos, cero, se quitan. Pues respecto a la ropa, pues normas de los tamaños de las letras, de los nombres y tal, van a cambiar respecto a la élite, vale. La cremallera, pues igual quieren hacerla obligatoria a los grupos de edad, creo que no lo harán, pero bueno, es cambiante. Si algo tiene este deporte, es que las reglas van evolucionando. Por ejemplo, en el fútbol, pues, podrían poner un ojo de halcón, o una cosa de esas, pero bueno, no avanza. Pero bueno, está muy bien, como está. Y luego que sepáis, yo siempre cuando hacemos un curso de jueces y oficiales, yo siempre acabo los cursos de la misma manera. Les digo, no es mejor oficial
aquel que más tarjetas saca. Y lo mismo en el fútbol, un árbitro como el otro día que te saca 14 tarjetas. Luego una historia, también os quería comentar que se lleva mucho en el triatlón es: vete a tomar por el culo. Le sacas una tarjeta: vete a tomar por el culo. Es que no sé qué. Te dijo, yo no he hecho nada. O sea, cosas así, pero en todas las carreras, y a más de un oficial. Claro, esto tenemos que llevarnos bien, ¿no? ¿Y de quién nos tenemos que fijar? Pues del fútbol. Yo comentaba antes, el otro día, un Arbolito, ¿cómo era? Arbeloa, un futbolista, ¿no? ¿Sí? ¡Pum! Paca. Y le caerá un partido 2. Y ha hecho esto. Si le llega a insultar, o llamas hijo puta, o tiras al cuello. Y en el triatlón, pues los oficiales son jóvenes, salvo raras excepciones, ¿no? Y pues igual no quieren enfrentarse, o les falta un poquito criterio todavía, o les falta un poco callo, ¿no? Pero vamos, a mí se me dirige una persona así, yo llevaba deportistas al comité de disciplina deportiva. O sea, no puede ser, no puede ser, Así como hay deportistas íntegros a tope, pero hay otros con insultos y tal, ¿no? Balotelli o Palito de los Palotes y tal, 3 partidos por en el túnel, antes de llegar al túnel, una vez acabado el partido, dirigirse en forma irrespetuosa al árbitro. Esto es lo que tenemos que llevar bien, A ningún oficial de triatlón le gusta sacar las tarjetas, no, pero es que hay muchas veces que son merecedoras. Todos son disculpas, cuando pasas la raya continua, es que si no me comía el de adelante, pues frena, que hay 2 cosas aquí en la bici que se llaman frenos, como en el coche, un pedal aquí en el medio y tal, ¿no? Frena, ¿no ves que va rápido? Pues frena, ¿no? Y otro montón de cosas. Entras con el casco, para un momento. Oye, ya sabes qué tal, ¿no? En vez de pararle unos 15 segundos y tal, por no sacar una tarjeta amarilla, pues va a retenerle un poquito y le explico de qué va la vaina. No, joder, ¿me quieres dejar pasar? Espera un poquito, hombre, que es que llevas esto así. Me tienes hasta el no sé qué, porque Tranquilo, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Ese hombre no es mala persona, simplemente ocurre que no sabe el reglamento. Nada más. No me vale la disculpa de, es que estoy a 175 pulsaciones por minuto y no me llega bien el oxígeno al cerebro. No, porque, repito, los futbolistas también cogen esas pulsaciones y no hacen eso. Y los de baloncesto y los de balonmano y tal. Hay que entender también un poquito. Es muy fácil llevarse bien, es muy fácil. Yo llevo 47 años con la misma mujer y no pasa nada. Es muy fácil. Ejemplo de moderación en un juez, 47 años. Decidme. Una vigilancia sobre un grupo de participantes sobre la masa popular. Yo generalmente cuando actúo de oficial en Zarauz, si actúo de oficial y no estoy de delegado técnico o de juez árbitro, pido moto 1. Yo soy inflexible con el drafting. Inflexible, y más en una prueba como Zarauz, que es un referente nacional, ¿no? Allí no vale, no, es que no sabía, no, ya sabes a lo que vas, es una prueba sin drafting, una prueba mítica, 25, 26 o 27 ediciones, y yo pido moto 1, yo voy en la moto 1. ¿Por qué? Controlo a los 20 primeros. ¿Por qué? Pues porque son los que se llevan la tela, porque son los que ocupan las páginas de los periódicos, los que se llevan la gloria y tal, ¿no? El año pasado, 8 tarjetas amarillas, entre los 20 primeros. Y ni uno protestó. Luego cuando el río suena es que agua lleva. Ninguno dijo nada. Pero lo más triste es que dentro de esos 20 primeros, de esas 8 tarjetas, quiero decir, luego no pararon en el área de penalización. Ya sabéis que cuando en una prueba de media distancia te sacan una tarjeta, tienes que pararte 5 minutos en una de las 2 áreas de penalización que hay en el circuito. En Bilbao, un área de penalización está en el Alto de Fátima, en Écuri, Montenegro, y luego la otra está a la entrada del área de transición al final de la bici. Si yo en la primera vuelta, o un juez te saca una tarjeta por ir a rueda,
debes de pararte en la primera área de transición siguiente 5 minutos. Tú llegas allí, te bajas de la bici, te quedas 5 minutos. Interregular eso. Un juez que hay allí en una carpa. Hay un juez en una carpa y que llegas a las 14:22:37. 14:22:37, a las 14:27:37 vas a salir, ¿no? Una tarjeta. Es un área de penalización. Te sacan 2 tarjetas y otra parada. Entonces, descalificado. ¿Sí? ¿Iba por ahí la pregunta? Sí, era más bien... Bueno, y lo que os decía, claro, lo que es triste es que de 8 personas sancionadas, élite, 4 no paren en el área de penalización. Y yo sé cómo sanciono, clarísimo. Dorsal 37, tarjeta amarilla por ir a rueda. Hubo uno que había un descenso peligroso después de haber subido Meagas. Claro, no puedo ir con la moto a enseñarle la tarjeta, pero cuando los oficiales nos montamos en las motos, al que va en la moto le decimos que ponga el cuenta kilómetros a 0. Si veo que no le puedo sacar la tarjeta, yo apunto el punto kilométrico. Y 4, 5, 6, 7 kilómetros más tarde, le digo, dorsal tal, tarjeta amarilla por haber invadido o por haber ido a rueda en el punto kilométrico, no, porque las tarjetas, lo dice el reglamento, hay que enseñarlas si las condiciones de la prueba nos lo permiten. Claro, un pelotón con tráfico de frente y tal, pues igual no puedo sacarla, ¿no? Pero voy más adelante o incluso le espero en el área de transición, las notificaciones. Y si alguien hay que controlar es a los 20 últimos, a los que se juegan el dinero. Por ejemplo, normativas. Otras, la gente que va a un Ironman y corre con aparatos de radio, ¿no? Están prohibidos, aparatos electrónicos, pero yo soy un poco flexible en ese aspecto. Yo no le puedo pedir lo mismo a uno que va a hacer 8 horas 40 que al que va a llegar justo por bajo de las 17 horas, que va reventado y que no sabe ya qué hacer para llegar, ¿no? Y va su mujer con el niño al lado, que van más rápidos que él, Y yo no le digo a la señora, váyase de aquí que le saco tarjeta roja a este señor. No. O sea, yo les dejo, ¿no? Le dan un poquito agua, yo les dejo que le den agua. No pasa nada, no se puede seguir el mismo... No es el mismo espíritu el que lleva a un participante que a otro. Está mal, de acuerdo, pero yo lo permito. ¿Qué hago mal? Ya lo sé, es posible, voy contra el reglamento, que me pueden decir algo, pero bueno, sí le digo que se quite la radio, ¿no? Porque se cruzan y le ven, pero al pobre hombre que llega ahí al final... Es un poquito de flexibilidad en el reglamento, es mi forma de ser también. El tema de críos, la meta y así, se vaya, se deja, ¿eso cómo está? Bueno, es desde este año. Ya no se puede subir a una premiación, a un podium. Cuando no sé, la meta y ya es un crío de 3 años. Sí, vamos a ver. Que no sé, la ilusión. La primera vez que se hizo lo de no subir al podium aquí en Euskadi fue en Amorebieta. Segunda vez, Guernica. Todo coincide que estoy yo de delegado técnico. Pero yo a Guernica no le digo nada de que no puede entrar un participante bajo el arco de meta con un niño. Me parece muy brusco prohibir o decir no se permitirá. Prohibir es muy jodido, no se permitirá, me parece muy duro decir eso. Entonces eso lo dejaba ya para el año que viene, pero Guernica se me adelanta, es una norma que pone la organización. La organización puede poner sus normas que el delegado técnico las permitirá si no van en contra de otras normas deportivas. A mí eso me parece correcto, que no entre nadie. Y luego ya llegamos pues... Vale, ¿y se permite aquí? Sí. ¿Y se va a permitir en Donosti? Bueno, a ver qué pasa. ¿Se va a permitir en Bilbao? Sí se va a permitir en Bilbao. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos, del espíritu de la larga distancia. Al primero, al segundo y al tercero, seguro que no se les ocurre hacerlo. No se les ocurre. Pero un chaval... Seguro que hay ahora en Bilbao más de 50 personas que están entrenando exclusivamente para hacer este triatlón de Bilbao. Y su mayor ilusión es que su hijo entre con él en el brazo en la meta. Yo no le voy a amargar ese día.
el delegado técnico. La organización, mucho menos. Pero si a la organización le dice el delegado técnico que tiene que hacer eso, pero no, aquí no se va a hacer. Hawái se prohibió hace 5 años. Ya. ¿Motivo? ¿Motivo de por qué se prohíbe en Hawái? Porque un señor que va a hacer 14 horas por ahí, va a entrar a la meta, va hacia la valla y su esposa le da un niño de 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses. Le da el niño. Y él va a coger el niño, pero vienen 2 que se estaban jugando a la vida, bajar de 15 horas, sprintando. Y el padre va a coger al niño así, y uno le adelanta por aquí y el otro le adelanta por aquí. Le pegan los brazos a la madre y el niño de 1 año y 2 meses se cae al suelo. Y una brecha y tal. Año siguiente, prohibido. O sea, es por seguridad. Claro, Hawái lo que ha instaurado es, hace un lugar de encuentro para familiares, post-meta, y allí pone un fotocool, una tarima, previamente ha dado al familiar una pulsera de acreditación y le está esperando en la meta. Llega allí, pum, 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 y se hace unas fotos, padre con el niño, el collarcito y tal, salen y ya, y se ha arreglado el problema. Pero son cosas. Nunca aquí vamos a inventar nada, está todo inventado. Aunque hagamos algunas cosas mejores que otras. Bueno, lo dejamos, que nos echan ya de aquí. Yo creo no me habéis preguntado nada. No me habéis preguntado nada duro,